Buenas tardes, profesora Eugenia. Soy su alumno Jorge Alberto Martínez Aguilar y le voy a comentar sobre el temario y, de acuerdo a esto, el aprendizaje adquirido en el bloque fiscal de la Maestría de Impuestos y Contabilidad. Sin más preámbulo, demos inicio. Tema 1. Código Fiscal de la Federación. Los impuestos en México se fundan en la Constitución en el artículo 31, fracción cuarta, que obliga a los mexicanos a contribuir para los gastos públicos de manera proporcional y equitativa. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, aprovechamientos y productos. Por definición, los impuestos directos gravan al contribuyente de forma no trasladable, es decir, el propio sujeto pagará el impuesto sin intermediarios, ejemplo, el impuesto sobre la renta. Los impuestos indirectos pueden trasladarse a otro pagador, por ejemplo, el IVA se traslada del vendedor al consumidor. Los impuestos son contribuciones establecidas en la ley y cuyo hecho generador es cualquier acto agravable como los ingresos, propiedades y consumo. Las aportaciones de seguridad social son las contribuciones legales que pagan los trabajadores, patrones, al IMSS y al ISSSTE, para cubrir riesgos de trabajo, enfermedades y retiro. Los aprovechamientos, según el Código Fiscal de la Federación, artículo 3, son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distinto de las contribuciones. Un ejemplo serían las multas. Los productos, según el Código Fiscal de la Federación, artículo 3, párrafo tercero, son las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado. Un ejemplo de esto sería la renta de bienes federales. De acuerdo al principio de legalidad, todo impuesto debe estar previsto en la ley. Si hay contradicciones de normas, prevalece la Constitución y los tratados según el artículo 31 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tema 2. Impuestos directos, personas morales. El impuesto sobre la renta para personas morales grava las utilidades obtenidas por empresas mexicanas. Según la ley del ICR, título segundo, las sociedades determinan un resultado fiscal que resulta de los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, más el ajuste por pérdidas, PTU, etc. Y aplican una tasa fija del 30% sobre dicho resultado. Por ejemplo, el contribuyente resta del total de los ingresos todas las erogaciones deducibles autorizadas, como son costo de ventas, nóminas, inversiones en activos fijos, intereses pagados, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, etc. Para obtener la base, el pago del impuesto se realiza mediante los pagos provisionales mensuales y una declaración anual. Tema 3. Impuestos directos, personas físicas. El impuesto sobre la renta para personas físicas está en el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual dice que se graban todos los ingresos de residentes en México por salarios, arrendamientos, actividad empresarial, enajenación de bienes, intereses, etc. y los del extranjero con fuente en México, a los cuales se les aplica la tarifa progresiva en la declaración anual, que van del 1.92 hasta el 35% según el nivel de ingresos anuales. Los contribuyentes pueden deducir gastos personales permitidos, como son servicios médicos, colegiaturas, intereses, hipotecarios, donativos, aportaciones voluntarias sujetas a ciertos límites legales. Los asalariados presentan declaración anual incluyendo sus ingresos y retenciones. Su fundamento legal se encuentra en la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículos 90 al 152 y reglamentos correspondientes. Tema 4. Impuestos indirectos, IVA y IEPS. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto al consumo, lo grava la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes,
el arrendamiento de bienes y la importación de bienes y servicios según la ley del IVA. La tasa general es del 16%, en zona fronteriza es el 8%, y también existe tasa cero para exportaciones de bienes y servicios y para bienes básicos como son alimentos no procesados, medicinas, etc., mientras que ciertos bienes o servicios se consideran exentos, como la salud, educación, transporte público, actividades culturales. En la práctica, el IVA trasladado en las ventas se compensa con el IVA pagado en las compras, de modo que el impuesto recaiga finalmente sobre el consumidor final. Otro impuesto indirecto es el IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios. Grava el consumo de ciertos bienes especiales, como son los combustibles, gasolina, diésel. También grava el tabaco, bebidas alcohólicas, refrescos azucarados, comida chatarra, servicios de telecomunicación y otros. Cada categoría tiene su propia tasa o cuota. Por regla general, el IEPS se determina con base en el precio o cantidad del bien o servicio. Tema 5. Impuestos internacionales. En el ámbito internacional, México combina derecho interno y tratados para evitar la doble imposición y facilitar el comercio e inversión global. La Constitución, en su artículo 133, establece que los tratados internacionales en materia fiscal gozan de rango constitucional. México ha suscrito numerosos convenios para evitar la doble tributación basados en los modelos de la OCDE o de la ONU. Para pagos al extranjero, según la ley del impuesto sobre la renta, los pagos que un residente, persona física o persona moral efectúa a beneficiario o en el extranjero por servicios, regalías, intereses, honorarios, arrendamientos, publicidad, asistencia, etc., están sujetos a retenciones de impuesto sobre la renta, que van del 25% al 35% del monto pagado, a menos que un convenio reduzca esta tasa. Por ejemplo, el artículo 167 de la Ley del Impuesto sobre la Renta fija 30% de retención sobre pago de regalías a no residentes. En el caso de un establecimiento permanente, si un no residente que realiza actividades económicas en México mediante un lugar fijo de negocios como una oficina, sucursal, taller, mina, construcción, se considera que tiene un establecimiento permanente en México y tributa aquí por los ingresos atribuibles a este establecimiento permanente. Los precios de transferencia para operaciones multinacionales, la ley del impuesto sobre la renta establece que las transacciones entre partes relacionadas deben realizarse a valor de mercado. En concreto, los contribuyentes que realizan operaciones con partes relacionadas deben determinar sus ingresos y deducciones basados en precios, contraprestaciones o márgenes de utilidad, que hubieran pactado partes independientes en operaciones comparables. Esta obligación está en el capítulo de precios de transferencias de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la práctica, las empresas deben elaborar un estudio de precios de transferencia anual que documente estas operaciones. En todo caso, las guías de la OCDE respaldan este enfoque y sirven como referencia. Tema 6. Seguridad social. La seguridad social es el conjunto de normas que protegen al trabajador y sus familias ante riesgos laborales, de salud y subsistencia. Está orientada a garantizar derechos como la salud, asistencia médica, jubilación, invalidez, vida, desempleo y servicios sociales complementarios. La Ley del Seguro Social señala que esta comprende seguros de invalidez, vejez, vida, cesantía, desempleo, enfermedades y accidentes, guarderías y cualquier otro encaminado a la protección de los trabajadores, campesinos y no asalariados y sus familias. En otras palabras, el régimen obligatorio del ISSSTE brinda atención médica, servicios de guardería, pensiones y prestación ante riesgos de trabajo, maternidad, enfermedad general, retiro, vejez, invalidez y muerte, conforme a la ley del Seguro Social vigente.
En la práctica, todo patrón está obligado a registrarse en el IMSS e inscribirse a cada trabajador bajo un salario base de cotización. La Ley del Seguro Social, en su artículo 27, define el salario base de cotización como la sumatoria de los pagos en efectivo al trabajador por su labor, cuota diaria, gratificaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie valoradas, alimentación, habitación, etc. La ley fija topes. El salario base de cotización no puede exceder de 25 veces el salario mínimo general diario vigente. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo complementa este marco, regula contratos de trabajo, jornadas máximas, salarios mínimos, vacaciones, prestaciones sociales y condiciones de seguridad laboral. El sistema mexicano de seguridad social descansa legalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123. La Ley del Seguro Social y la normatividad conexa de Infonavit, ISSSTE, SAR y AFORE brinda cobertura sanitaria y social al sector formal de la economía. Las obligaciones patronales esenciales son afiliar al trabajador, darlo de alta en el IMSS e Infonavit, reportar cambios de salarios, altas, bajas e incapacidades, a través de medios electrónicos oficiales y pagar puntualmente las cuotas establecidas. Esto garantiza que el trabajador tenga acceso a servicios de salud pública, prestaciones de maternidad, riesgos de trabajo, pensiones de retiro vejez e infraestructura social, como hospitales, clínicas, guarderías, cumpliendo así con los fines jurídicos de la seguridad social en México. Profesora, bueno, yo hice un caso práctico de los impuestos indirectos. La introducción al caso sería fecha 14 de mayo del 2025, la empresa Condominios de Profesionistas con RFC CPR 86 FA7 recibió un documento de vigilancia profunda emitido por el SAT con folio CE 2505-2212. Dicho documento informa una presuntiva inconsistencia entre el IVA contenido en los CFDI emitidos y el IVA declarado en los pagos mensuales definitivos. El SAT señala diferencias relevantes en varios periodos del 2024 y 2025, las cuales implican omisión de impuestos, incongruencia en declaraciones, posible causante de requerimiento e inclusive presuntiva omisión del delito fiscal. En este caso, la empresa Condominios solicita un peritaje fiscal interno para determinar el origen de las inconsistencias, la evaluación de los riesgos fiscales, calcular las diferencias, recomendar un plan de corrección y preparar unas respuestas técnicas para aclaración o autocorrección. De acuerdo a lo que tenemos, te proporciono la tabla de los datos. Les pongo la conclusión fiscal y legal en el caso práctico. Después de realizar el análisis exhaustivo de los elementos contables, documentales y fiscales que integran el expediente, aplicando criterios de auditoría financiera, normatividad, fiscal vigentes y metodología pericial, se concluyó lo siguiente. La evidencia recabada demuestra que las operaciones en materia del presente peritaje cuentan con plena materialidad, sustancia económica y razón de negocio, cumpliendo con las exigencias establecidas por los artículos 5A, 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Del examen correlacionado entre los asuntos contables, los comprobantes fiscales digitales,
estados de cuentas bancarios, contratos, cotizaciones y la trazabilidad operativa, se confirma que el contribuyente actuó conforme a los principios de veracidad, consistente y representación fiel exigidos por las normas de información financiera, particularmente la NIF A2, A5 y A6. De acuerdo con el análisis técnico realizado, puede afirmarse con certeza profesional que no existen elementos normativos contables ni fiscales que permitan sustentar la determinación de un crédito fiscal adicional, el ajuste a la base gravable o la presuntiva de irregularidades en las operaciones evaluadas. El contribuyente cumplió con las obligaciones fiscales aplicables. La contabilidad refleja la sustancia económica de los hechos y las operaciones son materialmente existentes, verificables y fiscalmente válidas. En consecuencia, desde un enfoque profesional de maestría en impuestos y conforme a la evidencia analizada, el contribuyente se encuentra en cumplimiento y no procede la imputación de ingresos no declarados ni la determinación de un adeudo fiscal derivado de la operación motivo del presente peritaje.